El objetivo de este video es darle los conceptos generales que vamos a utilizar en la sesión de heurística para determinar el valor de la empresa y más que el valor de la empresa para poder determinar cuánto dinero solicitar a los inversionistas y qué poder ofrecer a cambio. ¿Por qué es importante determinar el valor de la empresa? Lo que ustedes van a enfrentar en el proceso final de heurística cuando hagan el pitch es que ustedes van a estar en el rol de un emprendedor que le da una propuesta a un inversionista. Entonces, básicamente lo que vamos a tener durante el pitch es un inversionista y un emprendedor, que son ustedes, y va a haber un proceso de negociación en el cual el inversionista, de cierta forma, está dispuesto a invertir, a dar fondos a un emprendedor si considera que la idea tiene potencial. Sin embargo, el inversionista requiere algo a cambio y el emprendedor tiene diversas alternativas para poder compensar los fondos que el inversionista le ofrece. Una alternativa sería ofrecer una tasa de interés, como podría ser cualquier préstamo típico, pero otra alternativa, que de hecho es la más común que se utiliza en el proyecto de heurística, es que el emprendedor le ofrezca acciones al inversionista a cambio de los fondos que aporta. Y es por esto que durante toda esta presentación y durante toda la sesión de heurística me voy a enfocar específicamente en esta figura en la cual el inversionista le da fondos al emprendedor y el emprendedor le ofrece una participación accionaria de su empresa al inversionista. Bajo esta figura hay dos cantidades muy importantes que establecer. La primera es cuánto dinero necesitan, cuántos fondos van a solicitar al inversionista. Y la segunda cantidad importante a establecer es cuántas acciones van a ofrecer a cambio de los fondos que reciben del inversionista. Estas dos cantidades, a su vez, dependen de otra tercera, que es sumamente importante, que es cuál es el valor de la empresa. Supongamos, por ejemplo, que ustedes solicitan al inversionista $10,000 y ofrecen a cambio de esos $10,000 el 10% de las acciones de la empresa. Como están solicitando $10,000 y ofrecen 10% de la empresa, implícitamente lo que ustedes están diciendo es la empresa vale $100,000. Como ustedes valoran su empresa en $100,000, un aporte de $10,000 de parte del inversionista equivaldría a un 10% de las acciones. Entonces, como vemos en este esquema relativamente sencillo, tenemos que determinar cuánto necesitan, cuál es el valor implícito para ustedes de la empresa, y uno de los objetivos que van a tener que buscar en el pitch y en reuniones posteriores con los inversionistas es convencerlos precisamente que el valor es $100,000, y si el valor es $100,000 y el inversionista está dispuesto a dar $10,000, ustedes le darían el 10% de las acciones al inversionista. Es por esto que con ustedes me enfocaré durante las sesiones de trabajo en el bootcamp a establecer cuánto dinero necesitan ustedes, cuánto podría llegar a valer su empresa y por lo tanto determinar cuántas acciones o qué porcentaje de la empresa ustedes estarían dispuestos a darle al inversionista. Es muy importante establecer cuánto dinero necesitan, porque si ustedes, por ejemplo, solicitan menos dinero del que realmente necesitan, van a tener eventualmente un problema de flujo de caja. Pero si por otro lado solicitan más dinero del que realmente necesitan, van a terminar ofreciendo una mayor participación accionaria al inversionista por fondos que no eran necesarios. Entonces, por eso el establecer cuánto es el dinero que la empresa necesita es sumamente importante y, como veremos, no es algo simple. De hecho, no podemos establecer un número exacto, sino que lo que establecemos es más o menos un rango ante diferentes escenarios. ¿Cuáles son las principales fuentes de fondos para una empresa que está iniciando? Hay varias fuentes. Primero está lo que le llaman Friends, Fools and Family. Después, generalmente, algunos inversionistas, algunos emprendedores, lo que hacen es empezar a hacer un proceso de bootstrapping, o sea, conseguir fondos de diferentes formas, tarjeta de crédito, crédito de proveedores, y después vienen fuentes alternativas de financiamiento, y en este caso específicamente me voy a enfocar en lo que es un inversionista ángel. Me enfoco en los inversionistas ángeles porque generalmente son los primeros inversionistas que entran a aportar fondos a una empresa, y por otro lado, la red de inversionistas de heurística es básicamente una red de inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles típicamente aportan dinero para la empresa, pero más que dinero también ayudan de alguna manera al desarrollo y crecimiento del negocio.
y a cambio del aporte en dinero y del aporte de soporte, mentoría para el crecimiento de la empresa, requieren una participación accionaria. ¿Cómo se evalúa una empresa? Hay diferentes métodos de evaluación. Hay métodos que se denominan múltiplos, lo veré en esta presentación y también lo veré con ustedes en el bootcamp. Hay métodos que se denominan flujos de caja y hay otros métodos un poco más sofisticados para ciertas acciones específicas, como por ejemplo farmacéuticas, mineras, que creo que no es el caso de la mayoría de los proyectos de heurística, por lo tanto me voy a enfocar en estas dos metodologías. Cómo determinar el valor de una empresa utilizando el método de múltiplos y el de flujos de caja descontados. Tres conceptos muy importantes en finanzas y que están íntimamente relacionados son riesgo, retorno y precio. Y un principio básico en finanzas es que a mayor riesgo se exige un mayor retorno o debería obtenerse un mayor retorno. Y esto implica que de alguna manera tenemos que medir el riesgo. ¿Por qué es importante medir el riesgo? Porque el retorno exigido, otra manera de entenderlo, y de hecho creo que esta es la manera más importante de entender el retorno exigido, es que es un costo de oportunidad. Yo exijo 10% de retorno porque hay otra inversión similar o idéntica que me da un 10% de retorno. Si hay otra inversión similar que me da 28% de retorno, voy a exigir 28% de retorno a esta inversión. Ahora, ¿qué significa una inversión similar? En finanzas, similar está en función de un factor o un referente que es el riesgo. Si tenemos dos inversiones de similar riesgo, podríamos decir que deberían de tener el retorno similar o idéntico. Entonces, el caso de retorno exigido, visto desde el punto de vista de costo de oportunidad, es que le voy a exigir a esta inversión lo que me daría otra inversión que tenga similar riesgo. Y otro punto también importante de entender para en el caso de ustedes que están en heurística haciendo empresas nuevas, que es lo que normalmente se le llama un startup, es que los startups tienen más riesgo que las empresas establecidas. Y esto es importante comprenderlo porque, por lo tanto, los inversionistas que invierten en empresas en etapa temprana, en un startup, van a exigir un retorno más alto que el que exigirían a la misma empresa si ya estuviera establecida. ¿Cómo se exige un retorno a una inversión? Esta es una parte técnica que la vamos a ver en la sesión del bootcamp de heurística, pero básicamente se exige un retorno utilizando dicho retorno como tasa de descuento para encontrar el precio. Por lo tanto, el precio es la consecuencia de exigirle un retorno a un flujo, y dicho retorno está en función de un costo de oportunidad, que es lo que yo ganaría en otra inversión de similar riesgo. La forma de calcular el retorno es a través de esta fórmula. La fórmula es retorno es ganancia dividido inversión. Si utilizo la misma fórmula, retorno, ganancia, inversión, y a la inversión le llamo el precio que paga el inversionista por entrar a participar a una empresa o el precio que paga el inversionista por las acciones de una empresa, tendríamos que retorno es ganancia dividido precio. Y por lo tanto, precio es ganancia dividido retorno. Entonces, el precio de una empresa o el precio de las acciones de una empresa va a ser la ganancia dividido el retorno exigido. La ganancia podríamos llamarla también el flujo. Entonces, el retorno sería el flujo que genera la empresa dividido el retorno exigido, y recuerden que el retorno exigido es un costo de oportunidad, que es el retorno que obtendría en inversiones de similar riesgo. Regresando a nuestro ejemplo de hace un momento, la ganancia habíamos dicho que eran 10,000, la inversión eran 100 y por lo tanto era el retorno 10%. Si utilizamos la fórmula de precio, el flujo es un flujo de 10 y el retorno exigido es 10%, que estamos usando esto acá. Solo por este momento estoy asumiendo que el retorno obtenido es igual al retorno exigido y por lo tanto coincide el precio con los 100 que teníamos acá arriba. Pero ¿qué pasaría si el inversionista percibe que esta inversión es más riesgosa y se da cuenta que para inversiones de ese riesgo, de ese nivel de riesgo que es más alto, el retorno que están ofreciendo inversiones similares es 10%, por lo tanto, su costo de oportunidad es 10%, él diría, para los mismos $10,000, ahora exijo, por ejemplo, un 20%, porque hay otras inversiones que me dan un 20% y el precio, en lugar de 100, sería 50. Por el contrario, siempre con la misma fórmula, si el inversionista percibe que el riesgo es más bajo
y compara con inversiones de ese riesgo y dice inversiones de similar riesgo, que en este caso es un riesgo bajo, percibido como bajo, están ofreciendo un retorno de 5%, él debería estar dispuesto a pagar 200 por esa inversión. La conclusión es que el retorno exigido es el retorno que me ofrece otra inversión de similar riesgo, y el retorno exigido aplicado al flujo, determina el precio de una inversión. Y utilizando también esta analogía, podemos ver una relación que nos va a servir para entender las similitudes que no siempre son evidentes entre dos métodos. Este es el método de flujo de caja descontado, que lo que decíamos es el precio es igual al flujo dividido el retorno exigido. En nuestro ejemplo inicial habíamos dicho el flujo es 10, el retorno exigido es 10%, o 0.1 como lo quieran poner, y esto nos daba el 100. Con esta misma fórmula yo podría decir el precio es 1 dividido el retorno exigido multiplicado por el flujo. Si el retorno exigido es 10%, sería 1 dividido 10% por nuestro flujo, y el precio por lo tanto sería 10 veces flujo. Seguimos aplicando todo esto, lo que se denomina método de flujo de caja descontado. De hecho, aquí estoy asumiendo que el flujo es perpetuo. Si no es perpetuo, lo vamos a ver en las sesiones de heurística. Pero lo interesante es que esta terminología de decir el precio es 10 veces flujo, esta es terminología de múltiplos. Y aquí es donde vemos que hay una relación íntima entre las dos metodologías, porque en el método de múltiplos lo que decimos es la empresa vale 10 veces flujo, o la empresa vale 15 veces flujo, o la empresa vale 10 veces utilidades, o la empresa vale 5 veces ventas, o 2 veces ventas. Entonces, esa terminología es básicamente terminología de método de flujo de caja. Regresando a nuestro ejemplo, en este esquema, el valor de la empresa, por lo tanto, sería el flujo dividido el retorno exigido. Y el retorno exigido es el retorno que el inversionista podría obtener en otras inversiones de similar riesgo. Una vez que establecemos el valor de la empresa, podemos asociarlo con los $10,000, $20,000 o $30,000 que habíamos utilizado de ejemplo, que ustedes van a pedir, y con estos dos números establecer cuánto van a solicitar al inversionista. El método de múltiplos, que es lo último que estaba mencionando, es un método bastante simple. Como les decía, aparentemente no tiene relación con el método de flujo de caja descontado, pero implícitamente sí hay mucha relación. Y lo que nos permite este método es calcular el precio en función de un múltiplo de la industria y un dato de la empresa. Un ejemplo simple para poder entender esto es cuando ustedes van a comprar un apartamento y tienen información, por ejemplo, que en la zona donde ustedes van a comprar los apartamentos, el precio es más o menos $1,200 el metro cuadrado del apartamento. Este es un dato de la zona, no es el dato del apartamento que ustedes están comprando. Es el dato de la zona, que en este caso el referente para la evaluación sería un dato de la industria. Y si ustedes van a comprar un apartamento de 100 metros cuadrados, y dado que en esa zona, apartamentos similares, se dan cuenta que aquí tenemos el mismo concepto de costo de oportunidad. Si ustedes compran este apartamento, dejan de comprar otro apartamento de la zona que más o menos valdría 1,200 metros cuadrados. Entonces lo que ustedes dicen es, si en la zona el precio es más o menos $1,200 el metro cuadrado y mi apartamento, este sí es el dato de lo que yo estoy evaluando, mi apartamento tiene 100 metros cuadrados, por lo tanto, el apartamento debería tener un precio de $120,000. Si es un precio superior, prefiero comprar otro apartamento de la zona que lo considero como similar. Todo esto es el punto de costo de oportunidad. Y este principio es exactamente el mismo que se utiliza para evaluar una empresa. ¿Se recuerdan que en nuestro ejemplo del apartamento era $1,200 por metro cuadrado? Este era el dato de la industria o de la zona, y un dato de mi apartamento que eran 100 metros cuadrados. Y se llama múltiplo precisamente porque este referente se multiplica por un dato de la empresa para encontrar el precio. En empresa, obviamente no vamos a utilizar un precio por metro cuadrado, pero sí utilizamos otro tipo de precios. Y los precios pueden ser cuál es el precio por cada dólar de utilidad que se paga en industria, cuál es el precio por cada dólar en valor en libros que se paga en esta industria, o cuál es el precio por cada dólar de EBITDA que se paga en esta industria o que se paga en startups.
Puede ser la industria el referente, pero también en el caso específico de ustedes, como están desarrollando un startup, probablemente los inversionistas van a aplicar múltiplos específicos de startups. Y un ejemplo es en Silicon Valley. Hay quienes dicen que el múltiplo para evaluar una empresa es 2.5 veces valor en libros. Aquí estamos utilizando este múltiplo específico. Ahora, ¿cómo se aplica este múltiplo? Si ustedes tienen un inversionista que va a aportar $1 millón, lo que él podría decir es, si el único aporte en dinero es el que yo estoy haciendo y es $1 millón, y el emprendedor lo que va a aportar es un modelo de negocio, va a trabajar en la empresa, una idea interesante que tiene potencial de generación de flujos, pero el único aporte en activos para la empresa es el $1 millón y los activos que se compren con ese $1 millón, entonces este inversionista podría decir, si utilizamos el múltiplo de 2.5 veces valor en libros, esta empresa vale $2.5 millones. Y esto puede sonar extraño porque pueden decir cómo es posible convertir inmediatamente $1 millón en $2.5 millones. Pero lo que está detrás de esto, como les decía, es un modelo de negocio, un potencial de generación de flujos. Si este fuese el caso, el inversionista puede hacer una relación bastante simple y decir, de los $2.5 millones, que es el valor de la empresa, aplicando esta metodología de múltiplos, yo puse $1 millón. Por lo tanto, el 40% de las acciones deberían de ser mías. Esta es la forma en que los inversionistas tratan de establecer cuál debería de ser la participación que deberían de recibir por el aporte de dinero que están dando en la empresa, y también el emprendedor debería utilizar este tipo de inversionistas, este tipo de metodologías para establecer cuánto ofrecer al inversionista a cambio de lo que va a aportar en la empresa. Todo esto lo vamos a ver a detalle en el Bootcamp de Heurística, pero con esta cápsula pueden tener una idea de lo que son los referentes conceptuales de cómo evaluar una empresa. Gracias.